Saludos de nuevo gente de YouTube y bienvenidos a otro tutorial. En el de hoy os mostraré una herramienta que puede convertirse en indispensable para muchos de los que, como yo, está constantemente flasheando, arreglando o peleando con los drivers en Android. En realidad, más que una herramienta, es un sistema operativo en sí mismo, llamado FWUL, de sus siglas Forget Windows, Use Linux, es decir, olvida Windows, usa Linux, y ha sido creado por el desarrollador Steadfastx. Como su nombre indica, este sistema basado en Arch Linux nos invita a dejar de usar Windows para las tareas típicas de Android, instalar Custom Recovery, flashear firmware y ver el contenido del móvil sin tener que descargar ni instalar driver alguno. Esto es porque los desarrolladores de FWUL, lo llamaré FWUL para abreviar, han incluido en él los drivers de, si no todos, sí de la gran mayoría de dispositivos Android, además de varias de las herramientas más comunes para flashear como Odin o la herramienta de flasheo de los MTK. Con esto podríamos poner fin a la constante y tediosa tarea de pelear con los drivers de Android en Windows, que, como alguno ya sabrá, en Windows 8 y 10 los MTK dan conflicto con el sistema de firmas digitales de los drivers que llevan implementados. Tras todo este rollo que me he marcado, vamos a empezar con lo que interesa. Primero, como es evidente, descargamos el archivo de FWUL, al que dejo enlace en la descripción y que viene en un archivo ISO. Ahora podemos hacer dos cosas con esto: montar la imagen en un USB o utilizarlo en una máquina virtual. Para montarlo en un USB necesitaremos un pendrive, que con uno de 4 GB basta, ya que el sistema operativo no usa más espacio independientemente del que disponga, y la herramienta Rufus, a la que también dejo enlace. Descargamos y ejecutamos Rufus. En dispositivo seleccionamos el pendrive que vayamos a usar. En crear disco de arranque con seleccionamos imagen ISO y en el icono del CD seleccionamos el ISO de FWUL. Hecho esto, damos a empezar y comenzará a copiar los archivos al USB. Eso sí, primero lo formateará. Después reiniciáis el PC en las opciones de arranque y seleccionáis el USB, o desde la BIOS en prioridad de arranque y ponéis el USB en la primera posición para iniciar en el sistema que contiene. Para utilizarlo en una máquina virtual solo tenéis que descargarla, recomiendo VirtualBox, que es la que uso yo, instalarla y simular en ella el ISO de FWUL. Si no sabéis cómo simular un ISO de sistema operativo Linux en VirtualBox, podéis ver el vídeo que hice de cómo instalar en él CyanogenMod 13 saltando los pasos del formateo que hago con el Hidden Boot, que es específico para Android, y con las siguientes diferencias. Podéis configurar la máquina con la versión de Linux que queráis, yo recomiendo Other Linux, y con ponerle 4 GB de disco duro virtual en modo dinámico va sobrado, porque tampoco coge más almacenamiento. De momento no es posible, repito, no se puede instalar de forma permanente en un disco duro como sistema operativo ni primario ni secundario. Solo funciona como Live CD, al igual que Hidden Boot o Falcon Fold. Con lo que cualquier cambio o instalación que hagamos se perderá al apagar o reiniciar el sistema. El sistema por máquina virtual, es el que uso yo y el que utilizaré para mostraros el sistema operativo. Abrimos VirtualBox o la MKV que vayáis a usar, la configuramos como en el vídeo para instalar Android y cargamos en la unidad óptica virtual el ISO de FWUL. Una vez hecho esto, iniciamos la máquina virtual. Dejamos que automáticamente seleccione la primera opción y comenzará a cargarnos el sistema operativo. Apareceremos en esta pantalla verde y en la parte inferior izquierda de la ventanita seleccionamos lenguaje. Elegimos el idioma que vayamos a usar, damos a Change Language y a Yes. Ahora nos pide el usuario, ponemos Android en minúsculas, damos a Enter y nos pide contraseña, ponemos Linux en minúsculas, damos a Enter y nos cargará el sistema operativo. Como podéis ver, en el escritorio tenemos iconos referidos al sistema como la papelera, el sistema de archivos y la carpeta personal o Home, otros dedicados a Android como las herramientas de flasheo y 3 aplicaciones,
Firefox, Chromium y TeamViewer. Estas últimas, las aplicaciones y las herramientas de flasheo, no están realmente en el sistema, sino que son accesos directos para descargarlas e instalarlas. También tenemos en el icono de la barra de la parte inferior izquierda de la pantalla un menú, imitando al menú inicio de Windows, con más cosas como herramientas, opciones de configuración, etc. Al lado de este icono tenemos el terminal de comandos, típico de Linux, el explorador de archivos y el navegador web. Tampoco os voy a explicar todo el sistema operativo porque ya me saldría otro documental como el anterior vídeo que subí. Eso sí, avisaros que, como os he dicho antes, al ser un live CD no se quedará guardado nada de lo que descarguéis o instaléis, lo que por una parte es un fastidio, pero por otra, siempre que uséis una de las herramientas de flasheo o aplicaciones, se os descargará e instalará siempre la última versión que haya. En cuanto a los dispositivos, solo tenemos que conectarlos a la máquina virtual y el sistema los reconocerá gracias a los drivers preinstalados que lleva ya la presencia del ADB driver y el Fastboot, sin necesidad de instalar nada, incluso con los MTK que tantos problemas dan en las últimas versiones de Windows. ¿Qué podemos hacer con ellos aquí? Pues básicamente flashearlos, recoveries o firmwares para desbriquearlos y ver su contenido sin necesidad de estar instalando el famoso MTP driver. Por ejemplo, en el caso de un Samsung solo tenemos que descargar su firmware, recovery o lo que vayamos a flashear, meterlo en un pendrive y conectarlo a la máquina virtual, conectar el móvil en modo download y ejecutar la herramienta Odin de la carpeta Samsung. Una vez descargado e instalado el Odin, podemos cargar en él los archivos a flashear y empezar a copiar los archivos en el móvil de la misma manera que lo haríamos en Windows. Para el tema de los comandos ADB o Fastboot utilizamos el terminal de comandos. Conecto un Moto G4 Plus al PC y lo selecciono con el botón derecho en el escritorio del conector USB que hay en la parte inferior derecha de la ventana de VirtualBox, que es lo que hay que hacer siempre que conectemos algún USB al PC para que lo reconozca la máquina virtual. Como veis, lo reconoce al instante si en el terminal ejecuto el comando ADB de Vices para comprobar los dispositivos conectados. Podemos usar cualquier comando ADB, por ejemplo ADB Reboot Recovery, para que el dispositivo entre en modo recovery. Para utilizar los comandos Fastboot tenemos que ingresar en el terminal el comando sudo fastboot, seguido del comando ejecutar, por ejemplo sudo fastboot device, para comprobar los dispositivos en modo Fastboot conectados a la máquina. En algunas acciones que realicemos nos puede pedir la contraseña para continuar. La ponemos, ya sabéis, la del inicio de sesión, Linux en minúsculas, y nos dejará seguir avanzando. En el caso de querer flashear algo, yo por ejemplo voy a aprovechar para actualizarle el TWRP al Moto G4 Plus. Hacemos lo siguiente: descargamos y copiamos en un pendrive o almacenamiento externo, o en el caso de la máquina virtual una carpeta compartida también sirve, el archivo o archivos que vayamos a flashear. Conectamos el pendrive a la máquina virtual, copiamos los archivos en la carpeta Home o carpeta personal del escritorio y acto seguido ejecutamos el comando que vayamos a usar en el terminal. En mi caso sería sudo fastboot flash recovery recovery.img. A pesar de que en mi caso ha dado un fallo de imagen no firmada o corrupta, el recovery se ha instalado y funciona perfectamente. Así es como haríamos un flasheo vía Fastboot, aunque para dispositivos más conocidos con herramientas de flasheo en versión Linux como el SP Flash Tool para los dispositivos MTK o el Odin para Samsung, usaríamos directamente su herramienta. Como también disponemos de navegador web preinstalado, podemos realizar directamente desde aquí la tarea de descargar archivos para flashear o para cualquier otra cosa que necesitemos.
Con todo esto podemos olvidarnos de usar Windows para flashear o interactuar con los dispositivos Android, que es precisamente lo que pretende el desarrollador. Repasemos las pegas una vez más. Es un Live CD, luego no existe aún la posibilidad de usarlo como sistema operativo instalado en un disco duro. Por esto mismo, cualquier descarga, copia de archivos o instalación se revertirá al cerrar sesión, reiniciar o apagar el sistema, lo que por otra parte nos permite mantener las herramientas siempre actualizadas. Y dispone de 4 GB totales de almacenamiento, unos 2,3 GB con todo cargado y funcionando, independientemente de la capacidad del USB que uséis o del almacenamiento que pongáis en máquina virtual. De todas formas es más que suficiente para, por ejemplo, descargar un firmware directamente al sistema operativo. Si aún así veis que al conectar vuestro dispositivo no os lo reconoce, podéis dejar un comentario en el post de Fwool para que el dev lo incluya en posteriores versiones. Eso es todo, ya solo queda que lo probéis y hagáis vuestros temas de Android con él. Dejad like si os gustó y no olvidéis suscribiros para enteraros de mis próximas subidas. ¡Hasta más ver, mi gente!